Si tenemos el vector x igual a b en esta gráfica y nos preguntamos cuál sería su longitud de este vector, pues es natural pensar que es la longitud sería el tamaño de este segmento. Bueno, y el tamaño de este segmento estaría dado por el teorema de Pitágoras. Esta longitud sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, entonces la longitud del vector, que vamos a llamar norma, y lo vamos a denotar así, la longitud del vector a, b, o la norma de a, b, pues parece natural que sea a cuadrado más b cuadrado la raíz. Bueno, pero si volvemos a preguntar cuál sería la longitud de este vector y no conocemos el teorema de Pitágoras, pues podríamos decir que la longitud de este vector pues podría ser a más b. Y entonces podríamos decir que la norma o la longitud del vector a, b pues también podría ser el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Bueno, tomamos valores absolutos porque las longitudes en principio pues son mayores o iguales que 0. Bueno, otra forma también de decir de plantear una opción para longitud de este vector, pues sería decir que la longitud del vector x pues es, viendo estos números, pues que sea el mayor de estos dos números. En otras palabras, la longitud o la norma del vector a, b pues lo podemos definir como el máximo del valor absoluto de a y el valor absoluto de b. Bueno, entonces pues tenemos aparentemente tres formas de medir la longitud del vector x, y estas tres formas pues tienen sentido porque vamos a definir lo que es una norma y las tres formas satisfacen lo que es la norma de un vector, y la norma de un vector en principio pues sirve para medir su longitud. Bueno, entonces para diferenciar las normas, la primera vamos a llamarle norma 2, la segunda norma 1 y la tercera la norma infinito. Bueno, entonces aparentemente tenemos tres formas de medir la longitud de un vector en R2. Esta definición se puede generalizar para Rn y tendríamos la norma 2 en Rn, la norma 1 en Rn y la norma infinita en Rn. Vamos a definir lo que es una norma. Para definir una norma necesitamos estar en un espacio vectorial, por las propiedades que vamos a ver ahorita. Definición: sean B con una suma y un producto, un K espacio vectorial. Un K espacio vectorial. Recordemos que K puede ser los reales o los complejos. Bueno, entonces tenemos un K espacio vectorial. La función que vamos a denotar así, que toma vectores y los manda a un número real que puede ser positivo o cero. Entonces esta función es una norma en B si y solamente si satisface las siguientes propiedades. 1. La norma de x es mayor o igual que 0, el 0 del campo, que en este caso puede ser real o complejo, vamos a denotarlo así. Esto es para toda x en B, o sea, cualquier x, pues su norma o su longitud pues es mayor o igual que 0. Resulta muy natural esta propiedad o este axioma. El inciso 2i nos va a decir que la norma de x
es igual con 0, el 0 del campo, si y solamente si x es el vector 0, el 0 de b. Bueno, entonces esto que está aquí nos dice que si tomamos la longitud de x y esa longitud es 0, pues entonces x es 0. Y si x es 0, pues su longitud es 0. También esto es muy natural. Bueno, el inciso 3i nos dice que la norma de x más y, esto es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Esta es la desigualdad del triángulo, y esto es cierto para todo x y y en B. Esta propiedad se conoce como la desigualdad del triángulo. Y finalmente la cuarta propiedad dice que la norma de alfa x pues es igual a el módulo de alfa por la norma de x. Para todo alfa que está en el campo y para todo x que pertenece a B. Bueno, entonces ya tenemos estas cuatro propiedades, y estas cuatro propiedades definen lo que es una norma. Bueno, se observa que aquí sumamos dos vectores y aquí multiplicamos este elemento con este. Entonces realmente sí necesitamos estar en un espacio vectorial para que esté definida una suma y un producto. Bueno, entonces las normas se definen en este caso en espacios vectoriales. Ahora, ya que tenemos lo que es una norma, pues de alguna manera ya hemos trabajado el concepto. Y esto viene en el ejemplo 1, porque en los reales, en R, como R espacio vectorial, podemos definir la norma de cualquier número x como el valor absoluto de x. Y esto pues simplemente es x al cuadrado la raíz. Y esto define entonces la norma de cualquier número real como el valor absoluto, tal y como pues intuitivamente debe ser. Bueno, entonces justificar que esto es una norma pues es simplemente usar estas propiedades, y todas estas propiedades se van a obtener por las mismas propiedades pero para valor absoluto. Para ilustrarlo pues vamos a hacerlo. El inciso i, la idea de la justificación sería, inciso i, hay que demostrar que si tomamos cualquier número real x, la norma de esto tiene que ser mayor o igual a 0. Hay que concluir que esto es mayor o igual que 0. Pero esto es cierto porque esto que está aquí por la definición ahorita, esto es el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x pues es lo que está aquí. Esto es la raíz cuadrada de este numerito. Y este numerito pues es un número mayor o igual que 0, y la raíz cuadrada tiene sentido. Pero se toma la raíz cuadrada positiva, entonces pues realmente esto sí es mayor o igual que 0. Esa sería una forma de justificarlo. La otra forma es pensar que esto que está aquí, pues por una propiedad del valor absoluto ya conocida, pues realmente esto es mayor o igual que 0. Bueno, el hecho es que ya tenemos la justificación. Y esto pues tiene que ser cierto para toda x. Entonces, sea x un número real, sea x un elemento de B, que en este caso son los reales. Entonces, pues ya tenemos que el valor absoluto de la norma de x es mayor o igual que 0. Esa sería la propiedad número 1. La propiedad número 2, pues habría que demostrar que si la norma de x es 0, entonces hay que concluir que x es 0. Ahora, este 0 pues es el mismo, es el 0 real, porque estamos en R. Pero en este contexto, en esta situación que tenemos aquí, este 0 se tiene que interpretar como el 0 escalar.
y este 0 que está aquí se tiene que interpretar como el 0 vector. Bueno, entonces sí hay que diferenciar el significado de el número 0 en estas dos igualdades. Bueno, entonces hay que partir de aquí y llegar a que esto es 0. Ok, bueno, si tengo la primera parte, pues esto implica simplemente que el valor absoluto de x es 0. Bueno, pero una propiedad del valor absoluto es que esto es 0 si y solamente si x es 0. Esa es una propiedad ya conocida del valor absoluto. Entonces, pues ya se cumple esta parte. Ok, entonces tenemos que el valor absoluto de x es 0 si solamente si x es 0. Esto es por una propiedad del valor absoluto. Bueno, ahora, si esto es 0, entonces por la definición de esto, pues esto tendría que ser 0. Por lo tanto, tenemos esta implicación. Bueno, eso significa que el valor, la norma de x es 0 si solamente si x es 0. Y eso era lo que queríamos probar en esta parte. Bueno, el inciso 2, 3i, pues nos va a decir que hay que probar la desigualdad del triángulo. Entonces hay que partir de la norma de x más y. De alguna manera jugar con esta parte y concluir que eso es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Bueno, y eso tiene que ser cierto para cualquier x y en B, o sea en R. Entonces pues aquí vamos a partir de sean x, y elementos de R. Bueno, entonces partimos de esta parte. Esto que está aquí pues significa simplemente por la definición que esto es el valor absoluto de x más y. Bueno, ok, y con esto queremos llegar a esta parte, pero esto que está aquí pues realmente es igual a esto. Puedo quitar esta parte y eso que está ahí pues es igual a el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Bueno, entonces si queremos relacionar estas dos expresiones, esto y esto, pues sí se puede, porque por la desigualdad del triángulo del valor absoluto, esto que está aquí ciertamente es menor o igual. Por la desigualdad del triángulo para el valor absoluto, esto es menor o igual que esta suma. O sea que podemos obtener lo siguiente: que esto que está aquí es menor o igual que esto, y esto pues es igual a esta parte. Por lo tanto, la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y ya tenemos la desigualdad del triángulo. En el inciso 4 hay que probar que alfa con x, el producto de esto, de alguna manera hay que llegar a que esto es igual a, en este caso, el valor absoluto de alfa por la norma de x. Bueno, entonces partimos de esta parte y eso pues es igual simplemente a el valor absoluto de alfa por x. Esto es cierto por la definición de la norma. La norma de este vector pues es el valor absoluto de este vector. Bueno, y esto que está aquí pues casi se parece a esto, nada más que aquí tengo un producto y aquí un producto de valor absoluto por esta norma, y aquí no la tengo, pero lo podemos por lo menos expresar de esta manera. Esto es por las propiedades del valor absoluto. Este es el valor absoluto de alfa por el valor absoluto de x. Bueno, pero recordemos que queremos que esto sea igual a esta parte, y ya tenemos que este pedacito es este. Ahora, ¿esto será igual a esto? Pues sí, porque por definición de la norma de x, esto es igual a el valor absoluto de x. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a esto. O sea que ya tenemos
la igualdad que estábamos buscando. Y esto tiene que ser cierto para todo alfa en el campo y para toda x en el espacio. Por lo tanto, vamos a partir de que sea alfa en R, que es el campo, y x en R, que es el espacio vectorial. Entonces aquí R se toma como el campo de escalares, y R aquí en esta parte se toma como el conjunto de los vectores. Bueno, entonces ya tenemos los 4 incisos probados, y por lo tanto esta definición que está aquí es una norma en R, y eso era de esperarse. El valor absoluto pues realmente mide el tamaño del número x. Bueno, de manera similar tenemos en los complejos. En los complejos, en C, como C espacio vectorial, podemos definir la norma de Z como el módulo de Z. Y de nuestros cursos de álgebra, el módulo de Z es Z por Z conjugado la raíz. Bueno, entonces en C esto es una norma. Pues hay que probar que la norma de Z, pues al final hay que concluir que es mayor o igual que 0. Bueno, y esto es para cualquier Z en C. Entonces vamos a partir de aquí, sea Z un elemento de los complejos. Entonces empezamos con esta parte. Esto por definición es el módulo de Z. Y si ya sabemos que el módulo de Z es mayor o igual que 0, pues ya terminamos. Y si no, pues es fácil de obtener. Z por Z conjugado nos va a dar la parte real de Z al cuadrado más la parte imaginaria de Z al cuadrado. O sea que esto que está aquí es mayor o igual que 0, por lo tanto tiene sentido la raíz, y se toma la raíz positiva o 0, porque Z por Z conjugado podría ser 0. Bueno, entonces pues de esta parte que está aquí se obtiene que esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, pues ya tenemos lo que queremos. Esto es mayor o igual que 0. Para el inciso 2i hay que concluir o hay que hacer lo siguiente. Necesitamos partir de que si la norma de Z es 0, el 0 del campo, que en este caso es el 0 complejo, o sea, el 0 real, que si esto es 0, entonces habría que concluir que Z es el vector 0, el 0 complejo. Bueno, entonces concluir que Z es el vector 0, pues habría que ver que su parte real y su parte imaginaria son 0. Bueno, entonces vamos a necesitar una forma explícita de Z, sea Z igual a más B, un elemento de los complejos. Ok, si la norma de Z es 0, entonces esto va a implicar de que el módulo de Z pues es 0, y eso va a implicar que Z por Z conjugado, la raíz de esto es 0, y eso va a implicar que a cuadrado más b cuadrado, la raíz de esto es 0, y eso va a implicar simplemente que a cuadrado más b cuadrado es 0. Bueno, ahora podríamos seguir, pero vamos a analizar esta parte que está aquí. Si quiero que Z sea el vector, el 0 de los complejos, entonces hay que concluir que en este caso, pues que A es 0 y que B es 0. Si concluimos esto que está aquí, pues ciertamente Z es el vector
0 de los complejos. Bueno, entonces hay que llegar a esta parte. Pero esto que está aquí ya casi lo tenemos, porque en esta parte estamos sumando pues números que están elevados al cuadrado y la suma es 0. Y como cada número es mayor o igual que 0, para que la suma sea 0, pues entonces cada número tiene que ser 0. Esto va a implicar entonces que a cuadrado es 0 y b cuadrado es 0. Pero esto implicaría entonces que a es 0, que a es 0 y que b es 0. Y por lo tanto z es el complejo 0. Bueno, vamos a poner esto ahí, de esta parte. Y pues entonces lo escribimos bien, y esto implicaría esto, y esto implicaría esta parte. Bueno, pero también se cumple el regreso, o sea que si z es el 0 complejo, entonces pues a es 0 y b es 0, porque z es este número que está aquí. Y si a es 0 y b es 0, eso va a implicar que los cuadrados pues también son 0. Y eso va a implicar que la suma pues también es 0. Y eso va a implicar que la raíz también es 0. Y si la raíz es 0, pues va a implicar que z con z conjugado también es 0. Y eso va a implicar entonces que la norma, que el módulo de z es 0, y por lo tanto pues que la norma de z es 0. Bueno, entonces lo que se ha probado es que si la norma de z es 0, entonces z es el 0 complejo, y si z es el 0 complejo, entonces la norma de z es 0. Ya tenemos el inciso 2i. Ahora, el inciso 3i, pues había que justificarlo de la siguiente manera. Sería tomar dos complejos z más w, sumarlos y ver que eso al final resulta ser menor o igual que la norma de z más la norma de w. Queremos partir de esta parte, de alguna manera hacer que aparezca un menor o igual, y esto tiene que aparecer al final. Bueno, entonces esta es la desigualdad del triángulo, y pues tiene que ser válido para cualquier z y w, en este caso en los complejos. Entonces empezamos con sean z y w complejos, números complejos. Bueno, entonces empezamos con la suma, la norma de la suma, y esto simplemente por definición es z más w, pero su módulo, que sería esto. Ahora, lo que queremos es llegar a esta parte, y esta parte que está aquí pues es igual a esto. Aquí podemos poner simplemente el módulo de z más el módulo de w. Bueno, entonces de aquí hay que llegar a esto, pero esto es cierto, o sea, esta parte está relacionado con esto por la desigualdad del triángulo para números complejos. En los números complejos se vale la desigualdad del triángulo cuando tenemos el módulo de los complejos. Entonces esto que está aquí realmente es menor o igual a esto, por la desigualdad del triángulo para el módulo de los complejos. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Por lo tanto, pues ya concluimos, porque esto resulta ser igual a la norma de z más la norma de w. O sea, que hemos demostrado que la norma de z más w es menor o igual, como aquí lo dice, a la suma de las normas. Y eso es la desigualdad del triángulo que se quería justificar. Eliminamos esta parte. Y para el inciso 4, pues hay que probar que si tomamos un escalar alfa y un complejo z y le sacamos la norma, pues esto va a tener que ser igual a el módulo de alfa por la norma de z. Bueno, y esto es para todo alfa en los complejos, pero los complejos como escalar, y para toda z en los complejos, pero viendo a los complejos como el espacio vectorial, como vectores.
Entonces pues empezamos, sean alfa un elemento de los complejos, aquí es como escalar, y z un elemento de los complejos, aquí los complejos se ven como los elementos de C, se van a ver como vectores. Bueno, entonces empezamos con esta parte, y esto por definición es simplemente pues el módulo de z por alfa. Ahora vemos esta parte que está aquí y resulta que queremos una multiplicación de por lo menos el módulo de alfa, y aquí pues esto lo podemos separar para obtener esa parte y tendríamos esto que está aquí, simplemente porque una propiedad del módulo es que el producto de los el módulo de un producto es el producto de los módulos, y esto que está aquí pues es igual exactamente a esto, porque este pedacito es y esto que está aquí pues por definición la norma de z es el módulo de z. Entonces ya tenemos la igualdad, por lo tanto podemos expresar esto. O sea que el producto de alfa por z en la norma es igual a el producto de el módulo de alfa por la norma de z. Y hemos probado entonces el inciso 4. Finalmente los 4 incisos van a implicar que en los complejos el módulo realmente es una norma. Entonces ya tenemos al menos 2 ejemplos de lo que es una norma en los reales y en los complejos, y resulta que ya los habíamos trabajado. Bueno, el resultado que obtuvimos en la parte 1 pues se puede ver como un caso particular cuando veamos el caso en Rn, y este resultado que obtuvimos en los complejos pues también es un caso particular cuando veamos casi el mismo resultado pero en Cn.